Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy traemos una historia que ha conmocionado tanto a los medios turcos como a millones de fanáticos alrededor del mundo. Los protagonistas de esta intensa noticia son Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, dos jóvenes talentos de la actuación cuya cercanía, química y silencios han despertado todo tipo de rumores en los últimos años. Pero esta vez no se trata de una simple especulación romántica, sino de una situación que ha causado verdadera preocupación. Todo comenzó hace algunos días, cuando Mert Ramazan Demir apareció frente a las cámaras visiblemente afectado. El actor, conocido por su serenidad habitual, rompió en llanto durante una rueda de prensa improvisada. Con voz entrecortada, explicó que llevaba varios días sin poder contactar a Afra Sarıoğlu, y que esa ausencia lo tenía completamente angustiado. Sus palabras, cargadas de emoción, recorrieron todos los portales de noticias en cuestión de minutos. No sé dónde está ni por qué no responde. No contesta mis llamadas ni mis mensajes. La última vez que hablamos se la notaba cansada, algo distante. Ahora, no saber nada de ella me está destruyendo, declaró el actor ante la prensa, mientras trataba de contener las lágrimas. Estas palabras no solo sorprendieron a los periodistas presentes, sino que también provocaron una enorme reacción en redes sociales. La etiqueta almohadilla Afra Sarıoğlu se convirtió en tendencia global, con miles de usuarios expresando su apoyo tanto a la actriz como a Mert. La preocupación creció aún más al comprobar que Afra llevaba más de una semana sin publicar nada en sus redes sociales. Ninguna historia, ningún mensaje, ni una foto reciente. Para una actriz tan activa en el entorno digital, ese silencio resultaba inusual y alarmante. Los fanáticos comenzaron a especular. Algunos pensaban que Afra simplemente necesitaba un descanso mediático, mientras otros temían que estuviera atravesando un momento personal difícil. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la profunda preocupación de Mert, una reacción que muchos interpretaron como una prueba del fuerte vínculo que aún los une. Recordemos que los rumores sobre un romance entre ambos surgieron hace tiempo, durante las grabaciones de la serie que los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas del público. Su química en pantalla era tan intensa que los espectadores comenzaron a sospechar que algo más sucedía fuera del set. Aunque ninguno de los dos confirmó nunca una relación, tampoco negaron su cercanía. En entrevistas anteriores, Mert había descrito a Afra como una persona única, con una energía difícil de olvidar, mientras que ella lo calificaba como un compañero atento y profundamente sensible. Durante la rueda de prensa, los reporteros no tardaron en preguntar si habían tenido alguna discusión antes de su desaparición. Mert, visiblemente afectado, negó cualquier conflicto. No hubo problemas. Hablamos normalmente, con cariño. Todo estaba bien. Por eso me preocupa tanto este silencio. No es normal en ella, respondió, secándose las lágrimas. Las declaraciones del actor rápidamente dieron la vuelta al país. Algunos medios aseguraron que Mert había intentado contactar también con la familia de Afra, pero que no había recibido respuesta inmediata. Otras versiones, en cambio, afirmaban que los representantes de la actriz habían informado que Afra se encontraba bien, solo tomándose un tiempo lejos de las redes y del estrés mediático. Sin embargo, esa explicación no logró calmar la inquietud general. Los fanáticos querían verla, escuchar su voz, saber que estaba bien. Mert, por su parte, insistió en que lo único que deseaba era tener una señal directa de ella. Si necesita estar sola, lo entiendo. Pero que al menos me escriba unas palabras, que me diga que está bien. No puedo quedarme tranquilo sin saberlo, confesó con un tono de desesperación que conmovió profundamente a sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Muchos internautas se solidarizaron con el actor, elogiando su sinceridad y su preocupación genuina. Ojalá todos tuviéramos a alguien que se preocupara así por nosotros, escribió una fan en Twitter. Otros, en cambio, criticaron la exposición mediática de un asunto tan delicado, asegurando que la angustia de Mert podía aumentar la presión sobre Afra, quien quizás simplemente necesitaba paz. En medio de la confusión, algunos colegas del medio artístico salieron en defensa de la actriz. Según ellos, Afra había estado sintiendo un gran agotamiento emocional tras meses de trabajo intenso y apariciones públicas continuas. Necesitaba desconectarse un tiempo, comentó un productor cercano al entorno de la actriz. Está bien, solo necesita silencio y descanso. Aún así, Mert no pareció convencido. Su reacción fue la de alguien que siente algo más profundo que simple compañerismo. Durante una entrevista posterior, declaró con voz firme: si solo quisiera descansar, me lo habría dicho. Siempre fue directa conmigo. No desaparecería así sin dejar una palabra.
Estas frases desataron una segunda ola de especulaciones. ¿Sigue habiendo sentimientos entre Mert y Afra? ¿O su preocupación nace únicamente de una amistad sincera? Las redes se dividieron en bandos. Algunos defendieron la versión romántica, asegurando que el actor aún no había superado sus sentimientos. Otros, en cambio, lo describieron como un amigo leal que se preocupa genuinamente por una persona importante en su vida. Mientras tanto, los medios comenzaron a reconstruir el contexto. Afra Saraaolu, que venía de un año especialmente intenso en su carrera, habría decidido tomarse unos días de retiro. Según fuentes cercanas, se habría alejado de Estambul para descansar en una región costera, lejos de la atención de los paparazzi. Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente. La incertidumbre siguió creciendo. El hashtag #¿Dónde está Afra? Se mantuvo en tendencia durante 2 días consecutivos, y varias celebridades turcas expresaron su deseo de que la actriz apareciera pronto para tranquilizar a todos. Incluso algunos periodistas señalaron que el silencio prolongado de Afra podría ser una forma de protesta ante la presión constante que viven los artistas jóvenes. Por su parte, Mert continuó respondiendo preguntas con evidente nerviosismo. No quiero causar alarma, pero realmente estoy preocupado. No soy solo un compañero de trabajo, compartimos muchos momentos, muchos proyectos, muchas conversaciones personales. Me cuesta aceptar este silencio tan largo. Horas más tarde, su representante emitió un breve comunicado pidiendo respeto por el estado emocional del actor. Mert está viviendo días difíciles. Les pedimos comprensión y espacio para ambos. Su única intención es asegurarse de que Afra se encuentre bien. Finalmente, 3 días después del estallido mediático, Afra Saraaolu rompió el silencio con una publicación inesperada. En una sencilla historia de Instagram, escribió: "Gracias a todos los que se preocuparon. Estoy bien, solo necesitaba desconectarme por un tiempo. A veces el ruido del mundo puede ser demasiado". El mensaje fue breve, pero suficiente para calmar el ambiente. Miles de seguidores respiraron aliviados, y el propio Mert compartió una reacción emotiva en sus redes. Lo importante es que estés bien. Esa frase, acompañada de un fondo negro, se interpretó como un mensaje directo a la actriz. Aunque la situación pareció resolverse, la intensidad de los días anteriores dejó una huella profunda. Los medios continuaron analizando cada gesto, cada palabra, cada publicación. La relación entre ambos actores volvió a ocupar titulares, y una pregunta comenzó a repetirse en todos los programas de entretenimiento: ¿existe todavía un lazo emocional entre ellos que va más allá de la amistad? Lo cierto es que la conexión entre Mert Ramazandemir y Afra Saraaolu siempre ha sido especial. A lo largo de su carrera, han demostrado un respeto mutuo y una química que trasciende los personajes que interpretan. Sus caminos pueden haberse separado profesionalmente, pero algo en sus miradas, en la forma en que hablan el uno del otro, sugiere que el vínculo persiste, silencioso pero intacto. Hoy, mientras Afra retoma su actividad lentamente y Mert se prepara para su próximo proyecto, el público sigue atento. Su historia, llena de emociones, malentendidos y sentimientos no resueltos, se ha convertido en un reflejo del lado más humano de la fama. Y así llegamos al final de nuestro video de hoy. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para no perderte los próximos episodios del mundo del espectáculo turco. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.